Ahí sí me puse a grabar. Se van a perder de la explicación los compañeros, ¿sí? Pero esa sería la idea en este caso. Ya tendríamos esto y esto. Y bueno, ahí después vamos a quizá abordar un poquitito más el tema de la conmutatividad y cómo funcionaría la conmutatividad en este ejemplo en particular, que eso también no es tan obvio, ¿sí? Así que bueno, así es más o menos lo que tendríamos en este caso, ¿sí? Este problema era como el más difícil, yo lo intenté ordenar como por orden de dificultad y también un poquitito por habilidades, así que aquí era como el más difícil de esta sección, ¿sí? Así que bueno, vámonos al inicio, ¿sí? Vamos a revisar aquí el problema 4, ¿sí? El problema 4, Chris, me imagino que te referías al problema 4, sí, ordenándolos. Tipo uno 2 3 y 4 sería este. ¿O será que te referías a... Ya, súper. Bien. Entonces fíjate que aquí dice cuántos números enteros positivos son mayores o iguales que el -4, pero son menores que 3. Entonces revisemos cuáles son todos los números que son mayores o iguales que -4. Entonces tendría aquí el -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 y así sigo, ¿verdad? Pero también tienen que ser menores que 3. Entonces tengo que eliminar todos los que sean iguales o mayores que 3, ¿verdad? Porque los menores que 3 son desde aquí para allá. Entonces, eliminamos el 3 y el 4, ¿sí? Eh, o sea, es que el 0 es un número y es mayor o igual que -4 y es menor que 3, ¿sí? Pero aguántate un segundito porque ahora voy a explicar un poco como el cuidadito que tenemos que tener con esta pregunta, ¿sí? Que sería el siguiente. La pregunta acá dice cuáles son los enteros positivos, ¿ya? Y aquí es donde viene el punto clave, porque de estos números que serían nuestra selección, tenemos que eliminar todos los que no sean positivos. Es decir, eliminamos todos los negativos y aquí es donde viene la confusión habitual, que es que el cero no es un número ni positivo ni negativo, es un número que podríamos decir que es como neutro, ¿verdad? No es ni positivo ni negativo. Por lo tanto, el cero, chao, eliminado también. Por lo tanto, solamente tenemos dos números aquí en nuestra opción. ¿Sí? ¿Tiene sentido eso? Estimada Cris. Perfecto. Ya, buenísimo. Bien, bien, bien. Entonces, excelente. Chicos, miren, aquí, por ejemplo, en estos de acá, ¿sí? Que no sé si los alcanzamos a revisar cuando hicimos la clase, este tipo de expresiones. Lo importante acá que nos tenemos que acordar es el orden de las operaciones, ¿sí? Entonces aquí, lo primero que resolvemos es lo que está dentro del paréntesis. Sería el -2 con -7. Y este sí lo trabajamos en la clase, ¿verdad? -2 con -7, cuando tenemos los signos iguales, los vamos a sumar, ¿verdad? Y va a quedar en 9. Y vamos a conservar el signo del mayor, que sería en este caso -9. Y aquí bajo el resto, ¿verdad? Sería 5 menos -2 y aquí el -9. ¿Sí? Entonces, chiquillos, aquí este paréntesis cumple un rol clave, porque si no lo colocamos, entonces va a quedar aquí la sensación de que esto es lo que debería estar escrito. Y si lo escribimos así, esto va a tener un desarrollo distinto a que si lo escribimos así. ¿Ya? Entonces les voy a mostrar cómo es que esta escritura cambia el desarrollo del problema. Si yo lo escribo así, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar 5 menos -2 sería 5 más 2 menos 9. Y aquí quedaría 7 menos 9. Esto quedaría -2. Y este sería un desarrollo. Pero si mantenemos el paréntesis, entonces este espacio que está aquí vacío se tiene que interpretar como una multiplicación. Y si lo interpretamos como una multiplicación, entonces vamos a tener que priorizar
esta multiplicación antes del resto. Entonces va a quedar 5 menos el menos 2 por menos 9 que sería 18. Y luego va a quedar 5 menos 18 que eso sería menos 3. ¿Sí? Va, cometí un error. Eh, qué raro. Samuel, ¿ves un error tú? -13. Ah, menos 13. Tienes toda la razón. ¿Ves? Se nota ahí que no dormí bien hoy día. Sí, menos 13, efectivamente, que sería esta de acá. Ya, este de aquí es el desarrollo correcto, este es el error. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos paréntesis. ¿Sí? Y eso se puede repetir para este, que fíjense que es igualito al que está ahí atrás, y también se repite en este de acá. Entonces, chiquillos, vale la pena revisar problemas de este estilo porque si ustedes se fijan, este problema se ha repetido en tres PAEs distintas. Entonces, este es uno de los problemas de los cuales vale la pena revisar bien el desarrollo. Dígame, Samuel. No, que hay algo en particular que yo hice distinto, que no sé por qué, eh, está 5 menos 2 digo, menos 2 y Ujú. el menos antes del paréntesis, como que yo tenía como que en la cabeza de que cambiaba el signo de lo que estaba en el paréntesis. ¿Ya? A ver, Entonces, en vez de simplemente multiplicar menos 2 por menos 9 que es 18 positivo, yo cambié el signo del 2 y aún así me seguía dando, bueno, el 18 negativo. sí. Entonces no sé qué tan correcto es hacer eso, porque justo como que está la casualidad que está el signo que al final termina siendo lo mismo, pero no sé qué tan correcto sea eso, porque si es algo que después yo hago en otro ejercicio y no aplica, pues me habré equivocado. Claro, sí, mira, tú estás tocando un buen punto ahí, em, que en realidad es como un poquito quizás extraño, ¿ya? Que es que el menos tiene la particularidad, ¿sí? Que cuando tú tienes esto como menos menos 2, ¿sí? Nosotros hemos estado hablando que esto es como restar el número menos 2, ¿ya? Pero generalmente cuando uno estudia como matemática más formal, o al menos cuando yo estudié estructuras algebraicas y cuando estudié cálculo diferencial, ¿sí? Lo que pasaba es que nosotros nunca en esos contextos definimos la resta como una operación que existe, ¿sí? Nosotros siempre cuando trabajamos por lo menos en cálculo y en estructura algebraica, solamente existía la suma para nosotros, ¿ya? Y los menos, estos menos que están acá, nosotros lo entendíamos como el inverso de algo, ¿sí? Entonces, si es que uno lo piensa así, como que esos menos, eh, esto que está aquí es algo como autocontenido, que es el inverso de algo, si uno lo piensa de esa manera, ¿ya? Entonces, esto que está aquí uno lo puede trabajar de manera un poquito más libre, ¿sí? Entonces aquí esto lo podría transformar a un más 2 porque esto sería como el inverso de 2, ¿sí? Entonces, esa es como la justificación que se me ocurre para darte de por qué tu procedimiento es válido, ¿ya? Pero no sabría muy bien cómo explicarlo en matemática menos formal. Mira, quizás otra manera de verlo sería la siguiente, que también de nuevo es meterse quizás con un poquitito de matemática más formal, que es que cuando nosotros trabajamos matemática así como súper formal, estas expresiones que de repente uno ve así, por ejemplo, nosotros, así cuando uno se pone muy riguroso con la matemática, decimos que esto como que no existe, ¿sí? No se puede escribir esto así porque uno siempre tiene que mostrar cuál es el orden en el que se van a realizar las operaciones. Entonces, en matemática como un poquito más formal, nosotros escribiríamos esto así, como con una especie de exceso de paréntesis, ¿sí? Que siempre van mostrando cuáles son las operaciones que se tienen que realizar primero. Entonces, en este caso, lo lógico sería trabajar esto
escribiéndolo de esta manera, ¿verdad? Y si uno lo escribe de esa manera, queda quizá más claro de por qué, o sea, de cuál es el orden con el que se tienen que comenzar las cosas. ¿Sí? Y esto quizás podría como prevenir pensar las cosas de otra manera, ¿ya? Pero aparte de esas dos como formas de pensar el problema, no se me ocurriría otra manera de pensarlo. Pero en resumen, resumido, sí es válido lo que hiciste, ¿sí? Y a veces también conviene pensar estos menos que están como fuera de los paréntesis, conviene pensarlo como que fuera un -1 por, ¿sí? Esa es otra manera que también puede como convenir pensar esto. Esto es como un -1 por algo. Y cuando uno lo piensa de esa manera, también aparecen como ciertas propiedades nuevas de cómo trabajar estas restas, ¿sí? Entonces, eso, po. Ahí tienes varias como estrategias para pensar el problema y de por qué es válido lo que tú hiciste, ¿sí? ¿Te ayudé con eso o te dejé más mareado? No, sí, pero como que mi duda final era como que si realmente es correcto hacer Es eso del correcto, tomar el menos antes del paréntesis, es a pesar correcto. de que no sea una operación entera. Ok, listo. Es correcto para este caso, pero es incorrecto quizás en otros casos. Sí, y ahí es como un cierto cuidado que siempre hay que tener. Sí, entonces, por ejemplo, yo una de las cosas que veo harto en mis estudiantes es esto que está así, mira, te lo voy a escribir acá. Entonces, esto, por ejemplo, es algo que yo veo mucho en mis estudiantes, que llegan y hacen esto, por ejemplo, dicen, estos 3 más 2 es 5 menos, y dicen, estos 2 que está aquí es 1 y dicen 5 menos 1 4, ¿ya? Entonces, hacen este procedimiento. Y fíjate que si lo hacemos de otra manera, si decimos 3 más 2, entonces tenemos menos menos 4 sería más 4 más 5 y esto quedaría 5 10 14. Chuta, nos quedó distinto. Entonces, ¿cuál de estos dos procedimientos es el correcto? En realidad acá el correcto sería este, ¿ya? Pues aquí también es algo que vale la pena tener en mente. Esto de aquí no es correcto. Y la razón por la que no es correcta es que la resta no es asociativa, ¿sí? O sea, es decir, 3 menos 4, por ejemplo, menos 3, no es lo mismo hacer esto y después este que hacer esto y después ese, ¿sí? No es lo mismo. Entonces hay que tener ojo con eso. Uno cuando piensa en alguna de las propiedades de la matemática, como que se las atribuye a todas. Así como, no sé, po, sabemos que existe la conmutatividad en la suma o sea, en la suma y multiplicación. Y entonces de repente uno asume que la conmutatividad también sirve, no sé, pues, para la resta y la división. Y no es verdad. ¿Sí? Y lo mismo con la asociatividad. Nosotros sabemos que la suma y la multiplicación son asociativas y de repente uno asume que entonces la resta también es asociativa y eso tampoco es cierto. ¿Sí? Entonces hay algunos cuidados con los que hay que tener. Frente a la duda, mejor siempre ir de izquierda a derecha. Siempre que usted diga, chuta, sabe que no sé si es que esta propiedad o si esto se puede hacer, de repente es bueno ahí apegarse a lo que uno sí o sí sabe que es correcto. ¿Ya? Eso. Bien. Vamos con otro, ¿sí? Este que está aquí. No sé si este les costó, ¿ya? Esto yo lo trabajé el otro día con algunos chicos y una de las cosas que les pasó es que, por ejemplo, no entendían muy bien qué significa el quíntuplo, ¿ya? Y en los que sí lo entendían no sabían cómo se escribía eso, ¿sí? Entonces, vamos a revisar eso, ¿ya? Entonces, el quíntuplo de -10 quiere decir
cinco veces el número, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si tú tienes dos manzanas y yo te pido el quíntuplo de esas dos manzanas, te estoy pidiendo cinco veces esas dos manzanas, ¿sí? ¿Y cómo era que escribíamos el quíntuplo? O cinco veces algo, lo escribíamos con una multiplicación. Entonces aquí tengo cinco veces el -10, ¿sí? Entonces, el triple menos 12 es la misma lógica, o sea, tengo tres veces el -12. Es decir, tengo 3 por el -2, ¿sí? Entonces aquí tengo dos cantidades, tengo el quíntuplo de -10 y tengo el triple -12. ¿Y qué es lo que me están pidiendo hacer entre estas dos cosas? Es restar, ¿sí? Entonces aquí tengo la resta, ¿ya? Entonces aquí podemos partir resolviendo lo del paréntesis, ¿verdad? Que sería -50 aquí, menos, y aquí sería el 3 por -12, que sería el -36. Y acá podemos hacer el menos con menos, que sería más, y quedaría -50 más el 36. Y eso da -14. ¿Sí? No sé si te quedó lo mismo ahí, Sam. O si te chisporroteaste en algún paso. No, yo había puesto la A. Ah, y aquí fue porque restaste estos dos. Te comiste alguno de estos dos menos. Sí. Eso. Bien, entonces ahí es bueno tener ojito ahí con esos menos. ¿Sí? Esto de acá. Eh, vamos a revisarlo también. Entonces, cuál es el tema acá? Esto es como acá hay como un número negativo como medio implícito, ¿sí? Entonces, fijémonos que este AC, no sé si tienen claro qué significa, pero se los explico, significa antes de Cristo. Entonces tengo que esto fue de 2570 antes de que naciera Cristo y estos son 69 antes de que naciera Cristo. Es decir, si aquí en el año cero es donde nació Cristo, entonces todos estos números son después de Cristo y todos estos números son antes de Cristo. Entonces, si los vemos como una especie de recta numérica, estos aquí son números negativos, ¿sí? Entonces, si me preguntan cuántos años pasaron desde la construcción de la Gran Pirámide de Giza hasta el año del nacimiento de Cleopatra, ¿sí? Entonces, aquí de los bueno, aquí en realidad esto se puede resolver simplemente viendo cuál es la diferencia entre estos dos, ¿ya? Entonces incluso aquí esto se puede abordar por descarte. Si es que yo tengo que llegar desde aquí hasta allá, entonces es como más o menos claro ver que los números no pueden ser mayor al 2570, ¿verdad? O sea, si yo quiero ver la distancia entre estos dos números, bajo ningún concepto pueden ser este más grande que el otro. Entonces aquí habría que, en el fondo, lo que tenemos que revisar es cuál de estas dos opciones que están aquí es la que corresponde. ¿Sí? Si yo armo la diferencia entre estos dos números, o sea, si los resto, va. Si yo los resto el 2570 y le resto aquí el 69, pues fijémonos que en realidad la operación relevante acá son estos dos, ¿verdad? El 70 menos 69. Y eso da 1. Entonces aquí tengo, sería 2501. Que sería la alternativa C que está ahí. ¿Sí? Entonces aquí voy a aprovechar de hacer un pequeño comentario que es relevante, que también esto es una confusión muy habitual que yo veo en mis estudiantes. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es esa confusión? Primero, un par de cosas relevantes. Cuando usted quiere ver la distancia que hay entre dos números, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿cómo llego del 8 al 12 o del 12 al 8? ¿Ya? Entonces, digamos que yo le pongo estamos aquí en una carrera y usted va acá en el kilómetro 8 y usted quiere llegar al kilómetro 12 y yo le pregunto, bueno, ¿cuántos kilómetros le faltan para llegar al 12? Quizás muchos pueden ver de manera intuitiva que tengo que recorrer otros cuatro más, es decir, tengo que sumarle 4 al 8 para llegar al 12. Y eso yo veo que en general mis estudiantes lo ven sin problema, pero cuando pongo números más complejos, como por ejemplo, ¿qué tengo que hacer para que el 871 llegue al 1342?
ahí es como que se me tupen, ¿ya? Se me tupen porque no logran ver inmediatamente cuál es el número que hay que sumar, ¿ya? Y entonces, aquí es el ojo que quiero que tengamos para resolver estos problemas. Hay una forma de pensar esto que es útil, que es que la distancia que yo necesito para llegar del 8 al 12, por ejemplo, ¿ya? Voy a eliminar esos números. La distancia que yo necesito para llegar del 8 al 12, otra manera de decirlo es, bueno, ¿cuánto es la diferencia que hay entre 12 y 8? Y la diferencia o la distancia que hay entre 12 y 8 se puede siempre escribir como una resta. Es decir, 12 menos 8, eso va a dar 4. ¿Sí? Y por lo tanto, si me devuelvo el mismo problema de antes, que sería, voy a poner otros números, pero ya no me acuerdo cuál escribí ya. Entonces sería, si tengo el 1432 y aquí, por ejemplo, tengo el 721 y yo necesito ver qué es lo que tengo que hacer para llegar del 721 al 1432, entonces lo que puedo hacer es que puedo calcular la diferencia entre estos dos. Y si yo calculo la diferencia, sería aquí 1432 menos el 721, ¿ya? Y si calculo esa diferencia entre el 1432 y el 721, fijémonos que voy haciendo esta resta y sería 2 menos 1 es 1. 3 menos 2 es 1 también. Y aquí puedo pensar esto como 14 menos 7. Y 14 menos 7 es 7. Por lo tanto, para llegar de aquí a acá, había que sumar un 711. ¿Ya? Eso es algo importante. ¿Ya? Y aquí también vamos a tener que tener otras consideraciones adicionales, ¿sí? Porque esta estrategia que estamos haciendo nos ayuda a pensar problemas que quizás de otra manera podrían ser medio difíciles de pensar. Entonces, fijémonos que si ahora yo les pido ¿qué es lo que tengo que hacer para llegar del 12 al 8? Entonces, quizá muchos de ustedes dirían muy sencillamente, bueno, aquí lo que hay que hacer es que hay que restar 4. Entonces, fijémonos que la estrategia que acabamos de plantear sigue sirviendo para este caso. Si yo tengo el 8, ¿verdad? Y resto 12, ¿qué es lo que estábamos diciendo, verdad? Calcular la diferencia. 8 menos 12 es menos 4, ¿sí? Entonces aquí el único cuidado relevante que hay que tener es que tengo que tener claro cuál es el orden en el que se colocan los números. Entonces aquí sería primero el 8 y después el 12. Por eso en el otro caso, cuando yo quería llegar desde el 8 al 12, colocaba primero el 12 y después el 8. ¿Sí? Pero es el mismo concepto, o sea, sigue siendo una diferencia, ¿ya? ¿Y dónde es que esto se vuelve más útil, sobre todo, ¿ya? Es cuando empiezo a trabajar con números negativos. Porque a mí lo que también suelo ver mucho es que, por ejemplo, yo les digo a los chicos, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para llegar del -10 al -8? E instantáneamente lo que me responden es, lo que tengo que hacer es que tengo que restar 2. Y eso es incorrecto. Ya eso es incorrecto y lo podemos verificar de dos maneras distintas. Primero, si al -10 yo le resto 2, fíjense que quedaría menos con menos es más y eso quedaría -12. Entonces no llegué al -8 que yo quería. ¿Sí? Entonces, viéndolo por ese lado, si es que yo lo que quiero es llegar al -8, lo que tengo que hacer es sumar 2. Alternativamente, puedo ocupar la misma estrategia de recién y puedo decir, bueno, el -8, lo que tengo que hacer es restarle el -10. Y si hago eso, fíjense que lo que va a quedar es -8 más 10 sería menos con más es restar, eso sería 10 menos 8 2 y el signo corresponde al del mayor. Por lo tanto, sería un 2 positivo, que sería esto que está acá. ¿Ya? Y esto mismo nos sirve para el otro caso, que sería, bueno, ¿cómo lo hago para llegar del -10 al -12? Entonces, fíjense que el error que suelen cometer los estudiantes que dicen, aquí hay que sumarle 2. Y no, ¿verdad? Aquí está el mismo problema. Si yo sumo 2, el número se va a achicar. Entonces, aquí lo correcto sería restar 2. ¿Sí? Acabo de decir muchas cosas en tiempo récord, así que voy a hacer aquí nuestra pequeña encuestita para ver si es que estas explicaciones que di en el fondo
están entendiendo más o menos si es que fue muy enredado todo. ¿Sí? Bien, avancemos entonces. Ya. Este también es un problema que es distinto, ¿verdad? Entonces, este problema, un poco como la complejidad que tiene es que aquí no nos están dando números. Entonces, no sabemos en realidad qué es lo que nos están pidiendo, entre comillas. ¿Ya? Entonces, pensémoslo un poquitito. Quizá antes de eso, Chris, te voy a pedir, a ver si es que me podrías escribir ahí por interno rapidito, como hasta qué pregunta más o menos llegaste en la guía, para así yo saber qué problemas me voy saltando, cuáles no, etcétera, ¿sí? Que Samuel ya me lo dijo ya, entonces ahí para tener su datito también. También si lo fue haciendo como, no sé, intercalado, y obviamente no es necesario que me escriba específicamente todos los que hizo, pero una estimación de cuáles pudo hojear, de cuáles no. A la boca, Antónico. Por ejemplo, no sé si este que vamos a ver ahora de los dos dígitos se le resta este número a 200 y todo, si ya lo había hojeado, si es que no lo había hojeado, para saber si lo hago o no. Si estará con internet, quizás medio inestable la crisis. Quizás en una de esas justo fue al baño y, y yo le estoy hablando. Este ya lo había hecho ya. Ah, ya. Pero este que está aquí, el de selecciona un número dos dígitos, se le resta este número a... Ya, no se preocupe, Chris. Tiene el internet medio malito. Y este que está acá, el... tenemos un número de dos dígitos, se le resta 200. ¿Este lo pudo ojear o lo revisamos? Ya, súper. Entonces revisémoslo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, voy a seleccionar un número de dos dígitos y este se lo voy a restar a 200. Yo sé que a veces cuando estamos hablando así con conceptos tan abstractos puede ser difícil de entender qué es lo que está diciendo. Entonces, vamos a primero ver esto con un ejemplo numérico. Si una persona selecciona un número de dos dígitos. Tomemos cualquier número de dos dígitos, por ejemplo el 70, ¿ya? Dice, luego resta este número a 200. Ya, entonces hagamos eso, a ver. 200 menos 70 sería aquí 130. Ya después dice, finalmente duplica el resultado. A ver, ya antes tengo el 130, lo voy a duplicar, que es multiplicarlo por 2 y me queda 260. ¿Ya? Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno, porque ahora nos estamos armando una idea de cuáles son el set de operaciones que tenemos que hacer. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el mayor número que puedo obtener mediante esta serie de operaciones? Ya, entonces revisemos. ¿Cuál es el número que yo puedo escoger? El número que yo puedo escoger es este. Entonces, ¿cómo lo hago para que ese número que voy a escoger me entregue el resultado más grande posible? Entonces, si lo pensamos bien, el, el número que me va a entregar el resultado más grande posible es el número más chico posible. Entonces, en este caso, lo mejor sería que este 70 fuera el número más pequeño posible, que eso sería un 10. ¿Sí? Entonces, acá tendríamos 200 menos 10, daría 190, que es el número más grande posible. ¿Por qué no escoger un uno, por ejemplo, o un cero? Bueno, porque me están pidiendo un número de dos dígitos. Entonces,
El número más pequeño de dos dígitos sería el 10. Y entonces fijémonos que aquí el 130 sería ahora un 190 y 190 por 2 sería un 380. ¿Sí? Y con eso tengo aquí la respuesta. ¿Ya? Bien. Avancemos un poquitito para que no nos quedemos aquí sin tiempo. ¿Ya? Este problema de la recta es relativamente sencillo, ¿sí? Y el del clima también, así que se los voy a dejar ahí. Así que si ahí tienen dudas con ese, me lo pueden escribir por WhatsApp, ¿verdad? Y yo se los resuelvo. Sí, este de aquí puede ser un poquitito más confuso. Este yo vi que yo cuando lo he resuelto también con chicos ahí del colegio también se me suelen confundir un poquitito, ¿ya? Entonces, porque puede ser un poquitito extraña la manera en la que está presentada la información. Pero fijémonos en lo siguiente. Aquí me están mostrando cómo es que varía los puntajes de estas distintas características, ¿sí? Entonces, fijémonos que aquí estos puntos blancos son lo que pasa en agosto y estos puntos negros son lo que pasa en noviembre. Entonces, el primer error común que yo veo es que los chicos intentan de ver las variaciones así, por ejemplo, del 12 al -9, del -9 al 3, -10 y el 15. Y así no es como se tienen que ver estas variaciones. Las variaciones, como son entre agosto y noviembre, las tengo que ver así. Liderazgo entre agosto y noviembre varió esto. Entre cercanía de agosto a noviembre varió esto. Flexibilidad varió esto. Y así, ¿verdad? La otra complejidad que yo veo es que les cuesta un poco ver cómo entender la variación en estos casos. Entonces, por ejemplo, este lo ven bien, dicen, ah, la variación aquí es 6 porque para llegar del 6 al 12 es 6, ¿verdad? Y aquí del 6 al 15 dicen, ah, esto es 9. Y eso lo hacen súper bien. Pero en estos que están acá se empiezan a chisporrotear. Por ejemplo, del -9 al 3 dicen, ah, la variación aquí es 6. Y eso no es correcto, ¿verdad? Eso no es correcto. Entonces aquí para poder ver bien la variación, una de las estrategias que podemos hacer es que podemos hacer esto mismo de la diferencia que yo estaba explicando antes. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Al 3 yo le voy a restar el -9, ¿verdad? Y si al 3 yo le resto el -9 sería 3 más 9 y eso daría 12, ¿sí? Entonces aquí la variación es 12. Otra manera de pensarlo es revisarlo en la recta numérica, ¿verdad? Aquí yo tengo un -9, tengo que pasar por el 0 y aquí tengo que después llegar al 3. Entonces, para llegar del -9 al 0, tengo que recorrer 9 espacios y después para llegar del 0 al 3, tengo que recorrer otros 3 espacios más. Por lo tanto, en total, tengo que recorrer 12 espacios. Entonces, si yo aplico esta misma idea para los demás, por ejemplo, aquí del -3 al del -3 al 6 son 9 espacios, ¿ya? Y desde el -10 al -3 son 7 espacios. Por lo tanto, la variación más grande de todas es la de cercanía, que serían 12 espacios, ¿sí? Entonces aquí tendríamos la B, ¿sí? La B de bueno. Así que bien, avancemos con este. Con estos. Este es más o menos sencillo, ya, porque son una serie de sumas y restas, solo hay que leer con cuidado. Así que aquí, si es que tienen alguna duda, ahí me pueden escribir, pero si yo mal no recuerdo, el resultado de esto es -4, ¿ya? Así que ahí, eso para que lo revisen. ¿Ya? Este de aquí, como muchos otros problemas de la PAES, su principal complejidad es como la comprensión lectora, ¿ya? Entonces, a ver, revisemos. Dicen que hay un juego que hay que lanzar bolitas desde alguna distancia hacia estos agujeros. Y los puntajes se asignan según el agujero por el que entren las bolitas, ¿ya? Hasta ahí me imagino que no hay problema. Voy a lanzar bolitas y van a caer por acá. Sí, cuando una bolita no ingresa en alguno de los agujeros, se repite el lanzamiento. Y el juego finaliza cuando todas las bolitas entran por uno de los agujeros, siendo el puntaje final la suma de los puntajes asignados por donde ingresó cada una de las bolitas. Y hasta ahí hemos dicho muchas cosas, pero en realidad esto no es tan difícil. Usted lanza bolitas por aquí y después va sumando el puntaje. Eso es todo lo que hay que hacer.
Una persona jugó este juego y se sabe que las bolitas ingresaron por los tres agujeros. Ya, entonces, aquí viene el primer dato importante. Sí o sí hay una bolita que entró aquí y una aquí. Por lo tanto, ya hemos ocupado tres de las cinco bolitas, ¿verdad? Estos sí o sí ya están ocupadas. Y estas bolitas que están ocupadas sumaron 3 más uno más 5 de puntaje y eso daría 9 puntos. Entonces, eso sí o sí lo tenemos fijo. Entonces, después dice, ¿cuál de los siguientes puntajes corresponden al máximo puntaje que pudo haber obtenido la persona al finalizar el juego? Y el máximo puntaje es cuando estas dos bolitas que sobraban entran por aquí por el agujero del 5, ¿sí? Y entonces aquí tendríamos otros 5 más 5 que serían 10. Y entonces aquí tengo 10 más 9 y eso darían 19 puntos en total. ¿Ya? Pues aquí el único ojo que tenemos que tener es con la lectura, porque uno se podría lanzar a decir, ah, tengo cinco bolitas, quiero el puntaje máximo, entonces hago las cinco bolitas por los cinco puntos, serían 25. Y eso es un error que uno puede cometer, ¿sí? Entonces hay que tener ojito con esto que dice acá, que entran sí o sí por los tres agujeros, ¿sí? Bien, este lo vimos, ¿verdad? En la clase de número entero. Sí, así que este no debió haber sido problema. Y este me parece que también lo vimos y todos lo tuvieron bueno. Así que aquí tampoco debió haber habido problema. ¿Ya? Este es un problemita de una cuenta. ¿Ya? Yo creo que aquí también yo creo que no debería haber problema. Así que también voy a dejar este como no resuelto. Pero si alguno lo desea, me puede o escribir ahora por interno o después por WhatsApp. ¿Ya? Para explicarlo. ¿Sí? Este puede que sea un poco más enredado, ¿sí? No sé si es que este lo encontraste enredado, Samuel, cuando lo hiciste. O si se te hizo como fácil o natural de ver. No, en su momento creo que supe sacar la cuenta, no sé, al menos, a ver, leyendo de nuevo. Eh, la regla tal es un método que permite determinar la fecha probable del parto de una mujer, determinado el día, mes, año, tal como se presenta en el siguiente diagrama. Entonces, al menos yo como que esto lo leí más bien como que de abajo hacia arriba. Año, dependiendo de la fecha última de la menstruación, se podría sumar un año. Eh, mes, dependiendo de la última menstruación, menos 3 meses, o sea, año menos 3, 9 meses, y día de la última menstruación más 7, o sea, día de la última más 7, teniendo en Claro. cuenta que cada mes dura aprox O 30 sea, en el días. fondo hay que hacer estas operaciones, ¿verdad? Entonces le sumamos un año al 2022 y queda 2023. Le restamos 3 meses a abril, ¿verdad? Y llego a enero. Después sumo 7 días al día, ¿no es cierto?, de la menstruación y aquí sería 19. Y eso quedaría más 7, 26. También otra forma de haber pensado pero bueno, no sé, quizás me estoy arrepintiendo de lo que iba a decir. Así que era broma, ¿ya? Ignoren lo que iba a decir. Así que, bueno, pero esa es eso que vimos es cómo se puede pensar el problema, ¿ya? Este problema aquí, mm, perdón, este problema aquí no es difícil, pero el error que yo sí suelo ver acá, ¿ya? Es que no leen bien, ¿sí? Y entonces dice, cuando calculan esto, hacen el calculito, ¿no es cierto?, del puntaje, que para hacer esto bien rápido, acá serían, son 10 puntos por este, son 5 por este. Y ninguno cae aquí en el sector, así que este dato no nos importa, ¿verdad? Porque esto no aporta puntaje. Y entonces el puntaje acá sería 50, 40, no, perdón, parece que tengo sueño todavía. 50 sería 60, 55, ¿sí? Y aquí sería 60, ¿sí? ¿Me parece? Entonces, ¿cuál es el error que yo veo? Es que miran esto y dicen, ah, ya, entonces estos son me están pidiendo dos puntajes y no sé por qué, van y agarran estos dos, dicen, ah, los dos mayores, dicen Roberto y Sandra, ¿ya? Y chicos, tengamos ojo,
Bien, con la lectura, leamos con cuidado, dice mayor y menor puntaje, y ahí el mayor y menor puntaje son Roberta y Pedro, ¿sí? Entonces acá son Roberta y Pedro, ¿sí? Entonces eso es un ojo que hay que tener, ¿sí? Ya, estamos más o menos en la hora, así que voy a hacer un par de problemitas más para que podamos ir cerrando, ¿ya? Eh, Voy a hacer quizás uno o dos más. De esos uno o dos más, el 8 puede ser uno de los problemas quizás en los que uno se puede confundir, ¿ya? Entonces revisémoslo. Primero, dice, tengo esta cámara frigorífica en que la temperatura es de 12 y necesitamos variar hasta alcanzar los -36. Entonces aquí de nuevo, fíjense que tenemos de nuevo un problema de variación. Entonces podemos volver a aplicar la estrategia que yo había dicho, ¿verdad? Que sería el -3, el -36. ¿Cuánto necesito para llegar al 12? Sí, entonces en este caso, lo que necesito variar sería un -48. Eso es lo que necesito llegar, ¿verdad? Un -48. Entonces dicen, la temperatura desciende en 3 grados cada 5 minutos. ¿Sí? Entonces aquí son 3 grados cada 5 minutos. ¿Y aquí qué es lo que yo veo? Yo veo que aquí se confunden un montón. ¿Ya? Acá se confunden un montón. Entonces, em, qué es lo que suelo ver de errores? Primero, que ven aquí el 48 y se lanzan a escribir aquí el 48 al tiro. Primer error. ¿Sí? Leamos con cuidado que no están pidiendo cuánta es la variación de temperatura, sino que el tiempo que se demora. ¿Ya? Segundo error que veo mucho es que hacen el 48 por 5 y no les da el resultado, entonces como que se confunden y no saben bien qué hacer. ¿Sí? También ahí, chicos, tengamos ojo con eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que ver cuántas veces tengo que avanzar con el 3 para llegar al 48. Entonces aquí, esto no es un error lo que voy a decir, pero es un método, digamos, un poco tedioso, que el otro que yo he visto en estudiantes que dicen, a ver, ya, entonces en 3 tengo 5, 6 tengo 10, 9 tengo 15 y me empiezan a hacer la tabla hasta llegar al 48, ¿sí? Es decir, bajo 3 grados en 5 minutos, bajo 6 grados en 10 minutos, bajo 9 grados en 15 minutos. Ya, así voy a llegar a la respuesta, pero esto es un método súper tedioso y la idea de la PAES es poder avanzar rápido. Ya, entonces, ¿cuál es la manera más sencilla y más rápida de resolver este problema? Lo más rápido sería decir, bueno, yo lo que quiero ver es cuántas veces tengo que aumentar o cuántas veces se tiene que repetir el 3 para llegar al 48. Es decir, en otras palabras, ¿cuántas veces cabe el 3 en 48? Por lo tanto, la operación que estoy buscando acá es 48 dividido en 3 y eso da 16. ¿Ya? 16 veces cabe el 3. Y si el 3 cabe 16 veces en el 3, entonces estos 5 minutos se tienen que repetir 16 veces. Y eso daría 16 por 5. ¿Ya? Este problema probablemente lo vamos a analizar con un poquitito más de detención en la clase del martes que vamos a abordar un poquitito de división y propiedades de los números enteros. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 16 por 5 que sería 80 y esto entonces aquí me daría los 80 minutos. ¿Ya? Así que eso sería este problemita, chiquillos. ¿Sí? Bien. Eso, pues. No sé si alcanzamos acá a hacer otro problemita. Ya muchos de estos problemas empiezan a involucrar divisiones. O sea, no sé si vale la pena verlo. Este problema acá, el 9 es un problema de multiplicación. O sea, ahí, Cristina, yo te sugiero que hagas este, ¿ya? Porque este es un problemita de multiplicación para ver si las vas manejando más o menos bien. ¿Sí? Hay un problema acá que a mí me interesa un montón, po. Este que está acá. ¿Ya? Miren, chicos, este problema me interesa mucho, así que lo vamos a conversar rapidito. Dígame, Samuel. No, de hecho, ese era otro que tenía como destacado por, como duda, pero era porque yo me equivoqué
y conté mal los palitos del último cuadro. Ah, ya, Y ya, listo. ya, pero miren, revisemos entonces esto que está acá. Entonces, miren, acá, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo aquí es que en esta figura tengo 7 palitos. ¿Sí? Eso es lo que tengo. Fijémonos que aquí tengo los mismos 7 palitos, ¿verdad? Que serían estos de acá, pero vamos a agregar uno, 2, 3, 4, 5. Es decir, tengo 12 palitos, que en el fondo son los 7 más los 5, ¿verdad? Los 7 originales más los 5 del principio. Y aquí en la figura 3 tengo los mismos 12 palitos que estaban aquí antes y de nuevo estoy agregando uno, 2, 3, 4, 5 palitos. Es decir, tengo los 12 más los 5 que serían los 19 palitos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Cada vez que avanzo en una figura, lo que va pasando es que voy sumando 5 palitos. Eso es lo que va pasando, ¿verdad? Para llegar del 7 a la figura 2 sumo 5, para llegar a la figura 3 sumo 5 y así. Tengo 7 más 5 más 5. ¿Ya? Entonces, revisemos bien o pensemos bien eso con cuidado. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas veces tengo que sumar el 5 para llegar a la figura 25? Aquí tengamos harto cuidado, ¿verdad? Porque si yo ya parto en la figura 1, para llegar a la figura 25, tengo que sumar el 5 no 25 veces, sino que 24 veces. ¿Ya? Entonces voy a tener que sumar 24 veces el 5. O sea, tengo 24 veces el número 5. Entonces aquí tengo 7 más 24 veces el 5. Entonces fíjense que aquí la alternativa no aparece en las opciones. ¿Ya? ¿Y por qué no aparece en las opciones? Porque aquí hay una de estas alternativas que representa esto mismo, pero de otra manera. ¿Ya? Y para intentar de conceptualizarlo, vamos a pensar lo siguiente. Fíjense que aquí siempre me están pidiendo un 25 y yo acá lo que llegué es a un 24. Entonces tengo que pensar cómo es que lo hago para generar ese 25 y cómo lo voy a hacer. Lo que voy a pensar es, bueno, ¿cómo puedo pensar este mismo problema? Pero imaginando que aquí había una figura cero, ¿ya? Y si aquí hubiera tenido una figura cero, entonces esta figura cero hubiese tenido 5 palitos menos que la figura uno. Es decir, acá hubiera tenido 2 palitos. Y si entonces lo vuelvo a pensar este problema, voy a tener 2 palitos más 25 veces la figura, o sea, 25 veces el número 5. Y ahí sí que sí, me aparece la alternativa B. ¿Ya? O sea, ahí tenemos la alternativa B. Otra manera, pero esto ya implica un poquitito más de propiedades numéricas, es yo haber dicho, ah, pero mira, el 7 lo puedo descomponer en 2 más 5, ¿sí? Más 24 veces el 5, ¿verdad? Entonces usted pudo haber dicho, ah, pero mire, si aquí tengo 24 veces el 5 y aquí tengo otros 5 más, entonces en realidad tengo 25 veces el 5, ¿verdad? Es decir, tengo 24 5 aquí y aquí tengo otros 5 más, ¿sí? Entonces esto queda 25 veces el 5, ¿ya? Esas son dos maneras de pensar el problema. Este problema es más raro, ¿ya? Así que para este tipo de problemas hay que tener un poquito más de paciencia y darle hartas vueltas. Yo le sugiero, Cristina, que revise este problema 8, que es como una versión un poquito más sencilla quizás del problema 9, ¿sí? Bueno, del 9, nada que ver, del 10, ¿sí? Pero esto no va en orden, ¿sí? Pero hay que acordarse de estas pelotitas que están acá, ¿ya? Bien, ahora sí que sí, chiquillos, ha llegado el momento del final. ¿Cómo se sienten que anduvieron hoy con estos problemas? ¿Bien? ¿Sintieron que los entendieron? ¿Sienten que están raros? ¿O cómo nos sentimos? Cuéntame, Samu.
No, al menos de los que alcanzamos a revisar, que bueno, no fueron todos y tampoco vi las respuestas, entonces tampoco del global de la guía, tampoco sé qué está bien y qué está mal. Lo único así que me equivoqué fue como el primero que vimos, que Ujú, ya como que entre eso y el diagnóstico ya me queda claro que un número negativo y una resta no es lo mismo, claro. Sup. porque ya es como el mismo error repetido siempre. Pero del resto, sí, sí, creo que muy bien. Buenísimo, chiquillos, me alegra mucho. Y Y al veo menos que... Mm, ese de los palitos en particular, yo me rompí la cabeza porque yo vi en la última figura, yo ujú, había visto 19, no sé por qué. Entonces dije, ah, ok, entonces tenemos 7, se le suma 5, después se le suma 7. claro, Entonces, para mí el patrón era que a la suma se le suma 2. Entonces, después como claro, que con ChatGPT a la mano y que no, y que ya la solución hubiese sido un tema ya cuadrático, todo raro y no, era mucho más simple. claro. Mm. Soy piti. Sí, bueno, pero son cosas que pasan. Pero lo importante ahí es que se va entendiendo, po, que se va entendiendo y eso yo creo que es la clave de esto. Así que, bueno, nada, pues chicos, ahí con eso estamos. Espero que les haya servido harto la clase de hoy. Así que eso, pues les dejo un abrazo ahí a la distancia y nos estamos viendo. Estamos viendo. Sí, ahí durante el fin de estaré haciendo la guía de álgebra. No sé qué tan larga es tampoco. Yo pienso que no es tan larga, ¿sí? Chao, Chris. Cuídese mucho. Pero, pero ahí dime, porque igual le reduje harto los problemas. Así que Ujú. tú dime si se te hace corto o no y te puedo entregar más problemas. Y lo otro, Samuel, es que hice un pequeño compilado de problemas de números enteros, pero que incluyen, no, son números enteros y de racionales pero que Ok. incluyen problemas de la M2. ¿Ya? Así que cuando avancemos un poquitito con racionales y con álgebra, te lo voy a mandar para que le eches un ojo, ¿ya? Vale, sí. Al menos cada vez que estoy haciendo las guías intento hacerlo como cronometrado y sacando cuánto me estoy tardando en tal. Ya, Así como ver en qué tan... Obviamente no es tampoco tan preciso porque igual estoy viendo las preguntas desde el computador y uno en la página no tengo un computador, pues. claro. Sí, Entonces, sí, pero no, sí, eso, sí. entiendo. Intento Entiendo. hacerlo como lo más parecido posible. Sí. Sí, bueno, pero ahí lo importante es o sea, como el material y bueno, la calidad del material que son, yo creo que es muy valioso tener compilados de problemas PAES, ¿sí? Ujú. El único, digamos, problemita que vamos a tener es que estos compilados de problemas PAES que estamos generando, como muchas veces estamos resolviendo como todas las PAES de todos los años, un monitoreo siempre es bueno hacerlo, revisando, digamos, como poniendo problemas PAES reales que ustedes no hayan visto. Entonces, el Ujú. problema de las guías que vamos a tener es que ustedes están viendo todos los problemas, digamos. Entonces, para los clientes que son como tú, que son más aplicados, que resuelven todos los problemas del monitoreo, capaz que los monitoreos sirvan menos. Pero la ventaja que sí voy a tener contigo es que como tú me mandas las alternativas antes, yo también puedo ir monitoreándote, revisando los problemas que tienes buenos o malos cuando me mandas estos como listados de respuestas, ¿sí? Así que Claro. eso que estás haciendo está súper bien. Y yo creo que con el ritmo de trabajo que vas teniendo y con la asistencia, oye, yo sigo grabando, con la asistencia que estás teniendo, yo creo que te va a ir súper bien en la PAE, Samuel. Así que súper Ah, bien. sí, tengo una, gracias. Tengo una pregunta como técnica.